Agradecemos mucho a las personas y ponentes que participaron en la mesa anterior. Muchas gracias por su participación. Y ahora vamos a ver la mesa número 3, que trata sobre el desarrollo y operación policial. Las corporaciones policíacas constituyen el recurso en respuesta a un asunto de seguridad. Es una institución con la que cuenta el Estado, ¿sí? Y es la encargada de hacer uso de la violencia legítima dentro de un Estado de Derecho. Voy a llamar al primer ponente, que es Arturo Arango Durán. Por favor, si está por aquí. Las personas que van a hacer uso de la voz, por favor, pueden pasar a la mesa, y los que ya participaron, les vamos a agradecer que pasen a sentarse en la parte de atrás. Arturo Arango Durán, licenciado. ¿Sí está por aquí? Por favor. Muchas gracias, muy amable, puede hacer uso de la voz. Buenas tardes a todos, creo que por favor. Ahí le va. Ahí va. Ya está prendido. Hola, buenas tardes. Me emocioné porque al final voy a pasar. Toda la mañana hemos oído que tenemos un enfermo. Y el enfermo no sabemos si tiene gastritis, no sabemos si tiene gripa, no sabemos si tiene cáncer o pulmonía. Y sin embargo, no he visto a ningún médico haciendo un diagnóstico adecuado del enfermo. Nadie quiere sacarle sangre a ese enfermo. Nadie quiere tocar a ese enfermo, y me atrevo a verlo de lejos y lo veo así. Digo, no, para mí que sí tiene cáncer, pero no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque hemos hablado de diagnósticos, hemos hablado de evaluaciones, hemos hablado de comprender el problema que tiene la delincuencia en nuestro país. ¿Dónde está el origen? Yo les diría a todos ustedes, académicos, dime qué resultados quieres y te voy a decir qué base de datos vas a utilizar. Licenciado, ¿me permite un momentito? Claro que sí. Le pedimos, por favor, a la audiencia si bajan el uso de la voz, por favor, para respeto al ponente. Muchas gracias. Puede Gracias. continuar, licenciado. Gracias, muy gentil. Yo les diría, ¿dónde están los datos? ¿Qué resultados quieren? ¿Quieren resultados buenos respecto al homicidio? Veamos los que entregamos a Naciones Unidas. ¿Queremos resultados buenos o malos en el homicidio porque queremos más dinero? Veamos los que entregamos al secretariado. ¿Queremos otros resultados mejores? Veamos los que entregamos al SINAIS, en el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad, sobre Salud. ¿Cuántas bases de datos tenemos? ¿En dónde está el problema? El problema está en que tenemos indefiniciones de origen en la propia Constitución. La Constitución, cuando habla de la obligación que tienen las instituciones de seguridad pública de recopilar información, se refieren a información criminalística, que tiene que ver con resolver un caso una vez que ya pasó. Y no se refieren a la información criminológica, que sí tiene que ver con esa recopilación y manejo de la información, que es la que nos permitiría tener resultados. ¿Qué dice el Banco Mundial en este momento? La primera estrategia que debería tener el gobierno es justamente arreglar esa situación de resultados, ¿sí? Es decir, nosotros decimos, nuestro problema viene de 2 sexenios, de 3 sexenios. No, señores, les voy a leer esto que en 1922 puso Casimiro Cueto, literal. Casimiro Cueto dice, hoy, como pocas veces en México, se ha discutido tanto acerca del incremento que la criminalidad ha tomado, y hemos visto conclusiones basadas en números estadísticos formados fantásticamente. No sé a qué le suene eso. Hemos apreciado conjeturas con tendencia de dogma. Por otra parte, la sociedad ha sido desastrosamente impresionada
por las nuevas formas y por las públicas manifestaciones que ha presentado la criminalidad. La prensa se ha encargado de hacer resaltar más estos hechos y la sociedad juzga por el cinismo de los delincuentes que el mal ha llegado al grado más alto, deduciendo de esto que la justicia se ha extinguido y hasta protege al criminal. Esto se dijo en 1922, señores. Tendríamos nosotros en este momento una imagen clara de por qué estamos haciendo mal las cosas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo contamos en este momento? Un evento, un delito. Otro evento, otro delito. Y llegamos al extremo, como en el caso de San Fernando, que tuvimos un evento con 72 muertos y en nuestras estadísticas de seguridad pública solo está registrado un delito de homicidio. ¿Es eso justo para la sociedad? Cuando nosotros queremos resolver el problema, ponemos los pies en la tierra. Hablamos de inteligencia, hablamos de muchas otras cosas. ¡Qué bueno! ¿Cómo se hace inteligencia? Sacándole sangre al enfermo, revisando los datos a detalle. ¿Tenemos revisión de datos a detalle? No. Hemos peleado con el INEGI, le hemos probado en los hechos, y pueden ver mis notas, me llamo Arturo Arango y ahí estoy en medios. Hemos probado en los hechos que el INEGI está falseando información de origen. Hemos probado en los hechos que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública está falseando los datos de origen. ¿Y qué sucede? Seguimos validando. Nosotros como organizaciones de la sociedad civil, como políticos y demás, al publicar cosas que no están ni auditadas, ni garantizadas, ni seguras, permitimos que pase lo que hizo el gobernador de Nuevo León, el anterior Rodrigo Medina. ¿Qué hizo? Durante 6 años reportó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública solo el 40% del delito que estaba registrando en su estado. ¿Eso es justo? O lo que hizo el gobernador Granier y gobernadores que por eso me metieron y me acusaron a mí de secuestro en Tabasco. 0 secuestros, y ahí están las cifras, no las digo yo, ustedes pueden verlas en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo. 0 secuestros año con año, con año, con año, y cuando nos metemos a hacer el estudio encontramos que es el número más alto de secuestradores del país en las cárceles de Tabasco. ¿De dónde salieron los secuestradores si no tenían secuestros? ¿Qué hacemos entonces? Propongo cambiar la forma de contar. En Estados Unidos tienen 2 niveles, el Uniform Crime Report, que cuenta un evento, un delito, y ahí nos dice cuántos eventos tuvo. Pero además tiene el National Incident Based Record System, que tiene el conteo por incidentes, y en ese incidente, en cada incidente cuenta el número de delincuentes, el número de delitos, el número de víctimas, el número de victimarios, contextualiza dónde fue, a qué horas fue, si estaba lloviendo, si había tráfico, si fue intramuros o fue extramuros. ¿Cómo queremos resolver los problemas de violencia que tenemos en el país si no queremos contar de manera adecuada? Y claro que lo dice ya un viejo refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. Hablábamos hace rato de las estadísticas judiciales. Señores, estamos resolviendo 1.5 de los delitos que se registran en el país. Estamos registrando 1.6 millones de delitos cuando el propio INEGI nos dice que se reportan más de 36 millones, y eso concediéndole un voto de confianza al INEGI. ¿Qué queremos entonces? ¿Cómo lo queremos? ¿Sí? Ahorita, ¿qué estamos haciendo? Si no sabemos dónde brinca la liebre, si no sabemos de qué tamaño es el sapo y cuándo y dónde brinca, como diría mi querido profesor Rafael Ruiz Jarra, el que en paz descanse, ¿cómo podemos calcular el tamaño, la fuerza y la dirección de la pedrada? En la mañana se reportó algo, queremos resultados diferentes y seguimos haciendo lo mismo. ¿No queremos contar? No queremos contar porque justamente por lo que se ha venido repitiendo aquí. Problemas de corrupción, problemas de transparencia, ¿sí? Así somos los mexicanos y no contamos. ¿Y qué no contamos? Y cuando no contamos, aquí hay una caricatura de Naranjo que dice, urge que disminuyan los homicidios. Hablemosles a los expertos del INEGI. Eso es Vox Populi.
Eso no lo digo yo, lo dice un caricaturista, ¿sí? ¿Qué tenemos entonces? Subregistro, falta de levantamiento sistemático de datos, deficiencia de las agencias de estadística para informar sobre el delito, pero además no los auditamos. Y entonces resulta que Aguascalientes me dice durante 6 meses seguidos, tuve 20 homicidios, 20 homicidios, 20 homicidios, 20 homicidios, 20 homicidios, y nadie es capaz de decirle, ¿sabes qué? Eso es imposible aquí y en algún otro país. ¿Sí? Y tenemos entonces maquillaje y maquillaje y maquillaje de origen. Maquillaje que, por ejemplo, ahora con la nueva jefa de gobierno, ¿sí? Ya me faltan 2 minutos. Con la nueva jefa de gobierno, ya se encontró que el gobierno anterior estaba ocultando homicidios y que al menos guardó 400 bajo la manga. ¿Qué pasa entonces? Tenemos que buscar, construir y delinear sistemas. ¿Esto a dónde me lleva? Una norma oficial mexicana que quiero entregar aquí con ustedes, la hago presente, no sé quién la pueda llevar con el senador, ¿sí? Aquí está la norma, son 45 páginas. ¿Qué debe llevar la norma? Y con eso yo acabo. La norma no solo debe tener una forma que nos permita recopilar los delitos, ya vimos que el INEGI no puede. Propongo en esa norma que se haga una institución con personalidad jurídica y patrimonio propio similar a la del INEGI, pero que se encargue solamente de recopilar la información, distribuirla. Además, ¿qué necesitamos? Necesitamos escuelas, no hay escuelas. ¿Y qué dice el secretariado ejecutivo? ¿Sabes qué? Vamos a capacitar analistas del delito, 800 horas, y esto sí, a mí me dio mucha risa, 860 horas de capacitación analistas del delito, donde 800 tienen que ver con conocimiento de regulaciones y 60 horas tienen que ver con el análisis de datos. 60 horas tienen que ver con comprender cómo surge y de dónde viene la delincuencia. Señores, es cuanto, agradezco su presencia y perdón que me exalte, pero soy un ciudadano consciente y que necesita que nuestro país cambie. Yo no quiero cederle este país a mis hijos en la forma en que está. Muchas gracias. Arango. Vuelvo a saltar la palabra, prometí no hacerlo, pero me motivan. Efectivamente, ¿qué nos hace falta? Información, estadísticas, Escuelas, inteligencia, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero miren, Andrés Manuel tiene 2 meses apenas y con unos cuantos días. Y todo esto que hay es lo que él ha encontrado. Hay muchos entes autónomos, entre ellos el INEGI. ¿Saben cuánto ganaba, o no sé si sigue ganando, el director del INEGI? sigue ganando 450,000 pesos mensuales. Yo metí un punto de acuerdo para obligarlos a que respeten la ley y no pueden ganar más que el presidente. Porque ellos en su consejo acordaron eso, de que no se van a bajar el salario. Es un acuerdo de consejo del INEGI. No sé si hay por aquí alguien del INEGI, pero seguramente no está el director. Estoy hablando del director, no de los que trabajan en el INEGI. Y bueno, como el INEGI, hay otro ente autónomo que es el de la transparencia. Trabaja tanto en la transparencia que no lo conocemos, no sabemos quiénes son los directivos de la transparencia. Y son millones y millones de pesos para esos organismos que crearon los gobiernos que ocultaban. Eso es cierto. O sea, ¿cómo ocultan las cifras? Una balacera, 14 muertos. ¿Y qué dice el gobierno? Nada, 1. Los demás salieron heridos. No quieren dar a conocer las cifras. Pues hoy tenemos un presidente de la República que todos los días está dando la cara y está informando. Todos los días.
Entonces, yo creo que si tenemos un presidente que todos los días se está informando, bueno, pues ya hay organismos que ya no tienen razón de ser. Imagínense cuántos millones de pesos se gastaban en comunicación. Millonada de pesos. ¿Cuántos millones de pesos se le pagaba a un comunicador para que comunicara lo que quisiera, menos lo que pasaba en el país? ¿Sí saben cuánto más o menos ganaba un comunicador querido? 1,5 millones al mes. Y un comunicador de esos duchos, ¿saben cuánto ganaban en un gobierno de un estado? 1,5 millones al mes. No doy nombres, porque ya problemas ya tengo muchos. Pero ¿cuánto dinero se gastaba en comunicación y que no comunicaban y que no informaban? ¿No? ¿Y cuántos millones se gasta el gobierno en los C4, en los C5? Millonada de pesos. ¿Pero quién controla los C4 y los C5? ¿Quién controla las cámaras? ¿Quién dice esta cámara se descompuso? Esta cámara no la quiero aquí. ¿No? Ese es el problema real que tenemos en nuestro país. Mil disculpas y ahora sí ya no asalto la palabra. Adelante, mi querido doctor. Gracias, senador. Muy amable. Licenciado Arango, muchas gracias por su participación. Llamamos a la mesa al licenciado Rodolfo Basurto y luego al licenciado Ramón Bernal. Licenciado Basurto, por favor. ¿Puede Sí, aquí hacer estoy, la voz de este lado. para servirle, señor? Bien, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer la invitación a la Comisión de Defensa Nacional para poder participar en este foro que creo yo pues es importante, ya que nos permite exponer tanto cuestiones de experiencia como de conocimientos y propuestas. Primeramente, déjenme comentarles, yo fui policía preventivo en la Ciudad de México durante 16 años, llegué a ser subdirector de área, totalmente en la parte operativa. 6 años fui policía granadero, saliendo de la academia. Soy licenciado en Administración Policial y terminé una maestría también en Justicia Penal y Seguridad Pública. Entonces, tanto como que la parte operativa como la parte académica, más o menos ahí la he ido involucrando. Actualmente presido una asociación civil enfocada en la seguridad pública y también estoy coordinando un proyecto a nivel nacional que es la Unión Nacional de Policías. Y en ese sentido va mi exposición. Miren, el pasado 28 de octubre del 2018, en un municipio que se llama Almoloya de Alquiciras, fueron ejecutados 4 policías estatales emboscados por un grupo de delincuencia organizada. Yo creo que todo el mundo vio por ahí el video. Y después de que pasó esta situación, se da a conocer otro video en donde uno de los compañeros que sobrevivieron a ese ataque, pues refiere que sus mandos no les proporcionaban los cartuchos suficientes, etcétera, ¿no? Entonces, en primera instancia podríamos pensar que el problema pues es el mando. Sin embargo, yo quiero ir un poquito más allá y referirme a lo que establece el artículo 21 constitucional cuando habla que la seguridad pública es una función a cargo de los municipios, las entidades federativas y el gobierno federal. Es decir, es una responsabilidad del Estado, del gobierno. Entonces, el asunto es de que, en este caso, las corporaciones policiales están sujetas a lo que conocemos como voluntad política. Y posiblemente este sea el punto más delicado, ¿sí? Porque hemos escuchado en algunos de los ponentes de esta mañana y en algunos otros espacios también el argumento de que la policía es la que no funciona, la policía es la que ya no está siendo efectiva, pero perdemos de vista de que la policía depende precisamente de esa voluntad política. El día de ayer comenzó a circular un video en el cual un grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación pues ya se encuentra en la alcaldía de Gustavo Amadero
Y es donde uno empieza a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué van a hacer en este caso quienes son responsables de la seguridad pública de la Ciudad de México? Tenemos un gobierno que apenas inició su gestión, hace poco más de un mes. Tenemos un subsecretario que ya había terminado su vida laboral hace más de 6 años, volvió a regresar, y bueno, desde mi perspectiva muy personal, creo yo, le hace falta capacidad, por la cuestión de un nivel académico bajo, y por la cuestión de que trae todavía lo que es la vieja escuela, ¿no? Entonces, mi propuesta en este caso, y lo que estamos haciendo con esta Unión Nacional de Policías, es en el sentido de ir conformando un sindicato de policías, que sería una herramienta muy adecuada para poder solventar este tipo de cuestiones. Voy a hacer referencia a algunos apuntes que traigo al respecto. En sí, el tema de la Mesa 3 es el del desarrollo y la operación policial, y en este caso, cuando hablamos de este concepto, estamos haciendo referencia a una serie de procesos y de procedimientos de mejora institucional, cuyo objetivo es profesionalizar la función policial en beneficio de la sociedad. Y es por ello que la presente ponencia se enfoca en señalar la importancia de contemplar el reconocimiento legal de los derechos de las y los policías para lograr su desarrollo pleno, pero también en generar las garantías o mecanismos que permitan la defensa adecuada de tales derechos. Dicho de otra forma, para una operación policial profesional, no solo debemos basarnos en el cumplimiento de deberes y obligaciones, que de hecho están plasmados desde la Constitución, la Ley General de Seguridad Pública, las leyes estatales, reglamentos municipales, etc. Lo que da cumplimiento en este caso a los principios constitucionales de profesionalismo y de legalidad, sino que también debemos contemplar el respeto, la protección y la garantía de dichos derechos, y específicamente de los de carácter laboral, siendo en este caso el sindicato policial una figura jurídica idónea para lograr tal fin. Tenemos una serie de normas jurídicas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que podrían darnos una guía de cómo podríamos ir conformando este proyecto. En primer lugar, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue promulgada el 10 de diciembre de 1948, y que en el artículo primero nos habla que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y de derechos, y dotados como estamos de razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. El artículo 2 dice: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, de color, de sexo, de idioma, de religión, de opinión política o de cualquier otra índole, incluyendo, aunque sea uno, policía. Origen nacional o social, posición económica, nacimiento, etc. Después, más adelante, en el artículo 23, en el numeral número 4 de esta declaración, dice: toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo, en el convenio C87, el cual también fue adoptado en el año de 1948, se publicó aquí en el Diario Oficial de la Federación en el año de 1950, y en el artículo 9 establece lo siguiente: la medida en que las garantías previstas en el presente convenio se aplicarán a las Fuerzas Armadas y a la Policía se determinará en la legislación nacional. Lo mismo sucede en el convenio número C98, que es de 1949, donde habla sobre el derecho a la sindicalización y la negociación colectiva, y en el artículo 5 establece: la legislación nacional deberá determinar el alcance de las garantías previstas en el presente convenio en lo que se refiere a la aplicación de las Fuerzas Armadas y a la Policía. En fin, tenemos estos dos convenios de la Organización Internacional del Trabajo que nos dan entrada al tema, y más adelante nos podemos ir a lo que dice el artículo 123 en su apartado B, la fracción 10. Como sabemos, este apartado B de este artículo establece lo que son las condiciones o la relación de trabajo entre los trabajadores y el Estado,
Dice el artículo 10, perdón, la fracción 10, los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses y podrán asimismo hacer uso del derecho de huelga, etcétera. Es decir, este mismo artículo nos está dando también ese derecho. Y bueno, tenemos una reforma constitucional de seguridad y justicia que fue en el 2008, como todos sabemos, y en esta reforma, a pesar de que fue una reforma fuerte, grande, pues no se contemplaron derechos hacia los policías o hacia el gremio policial. Y en cambio también la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece únicamente obligaciones, deberes y sanciones en caso de alguna infracción. En fin, voy a resumir rápido que ya me marcaron aquí el tiempo. La propuesta que yo en este caso pongo en la mesa sería, número 1, reconocer y plasmar en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como en las leyes de seguridad estatales y municipales, los derechos que asisten a las y los policías, incluyendo invariablemente el derecho a la sindicalización, como medio indispensable para el mejoramiento de la calidad del servicio policial. Número 2, generar desde el Poder Legislativo, pero en colaboración directa con la comunidad policial, las condiciones y acciones necesarias que coadyuven en los procesos de socialización sobre la importancia de la sindicalización policial como mecanismo de defensa de sus derechos. Y número 3 sería impulsar también lo que es de manera, digamos, nacional el Día del Policía. Esto creemos que es importante porque normalmente el Día del Policía se celebra en diferentes fechas, cada estado, cada municipio lo celebra diferente, y desde el año pasado hay una propuesta del antiguo Comisionado Nacional de Seguridad junto con los secretarios de Seguridad Pública, en el sentido de que el 15 de noviembre se decretara como el Día Nacional del Policía. Entonces nosotros vamos a estar impulsando esta iniciativa, espero contar con el apoyo de los legisladores en este caso, y bueno, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Sí, me presento Ramón Bernal García, presidente del Movimiento Nacional por la Seguridad y en Pro de la Justicia. Traigo la voz de policías, ministerios públicos y peritos de diferentes estados de la República. Las organizaciones que forman el Movimiento Nacional por la Seguridad y en Pro de la Justicia, sus 32 comités estatales y quienes formamos partes de las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública, conocemos la importancia de contar con instituciones fuertes y capaces de responder a la demanda social de seguridad e investigación de los delitos pronta y eficaz respecto a la comisión de delitos en sus diferentes fuentes y modalidades. También conocemos los acuerdos y reglamentos que a nivel nacional se están implementando en materia de seguridad pública y procuración de justicia, entre los cuales se encuentra la creación de una Guardia Nacional. Pero el Movimiento Nacional por la Seguridad y en Pro de la Justicia insiste en una reforma policial democrática en México. Especialistas en la materia, organizaciones sociales como INCIDE, refieren que se requiere un análisis profundo que contemple a todos los operadores del sistema de justicia en México, que actualmente se encuentran distribuidos en unas 1,800 instituciones policiales y de procuración de justicia. Es una necesidad fortalecer las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia para pacificar el país. A la par del proyecto de la Guardia Nacional, es necesario que ésta tendría que ser dirigida por un civil con carrera policial. Coincidimos con el consenso de las organizaciones especialistas en materia de seguridad de que no es deseable para el desarrollo del país que el Ejército y la Marina sigan cubriendo las carencias de las policías en los 3 niveles de gobierno, y menos que lo hagan en un marco jurídico adecuado. Rumbo a la reforma policial democrática. Desde el 2014, el Movimiento Nacional por la Seguridad y en Pro de la Justicia inició un proyecto de 1 millón de firmas para impulsar la reforma al artículo 123 constitucional en su apartado B, fracción 13. En realidad, solo se requiere de un poco más de 130,000 firmas
para sustentar una iniciativa de reforma constitucional ciudadana. Lo que la campaña inició, logró recabar alrededor de 136,000 firmas y el planteamiento legal se pretende modificar el trato discriminatorio injusto de que son expuestos estos servidores públicos, ya que no es justo que el artículo 21 de la Constitución le encargue al Ministerio Público y a las policías una labor tan delicada que es investigar delitos. Y al mismo tiempo, el artículo 123, en su apartado B, fracción 13, determina que no son dignos de confiar. El 18 de junio del 2008, el presidente Calderón nos hizo el favor, si así se puede decir, de reformar el artículo 123, Constitución del apartado B, fracción 13. Estableció la provisión y la reinstalación a los miembros de las instituciones policiales, peritos y agentes del Ministerio Público bajo la leyenda, sin que en ningún caso proceda la reincorporación del servicio, cualquier que sea el resultado en juicio o medio de defensa que se hubiese promovido. En contravención a los tratados internacionales en que México es parte, ya que en lugar de armonizar los derechos humanos de estos servidores públicos, viola flagrantemente sus derechos humanos que el Estado mexicano tiene el derecho de proteger y tutelar. Entonces, el Movimiento Nacional por la Seguridad y Procuración de Justicia está proponiendo una contrarreforma al artículo 123, donde se permita que se reinstale a los policías que injustamente fueron despedidos o cesados de sus cargos. Otra cosa muy importante que el Movimiento Nacional por la Seguridad y en Pro de la Justicia queremos rescatar es que los policías de investigación a nivel Estado o también a nivel federal se dedican a investigar delitos. Resulta que en la mayoría de las procuradurías el policía de investigación hace todo menos investigar delitos. ¿Por qué? Porque tienen otros encargos, tienen responsabilidad como custodiar personas, inmuebles, los llevan a estadios de fútbol, a eventos deportivos, pero nunca tienen la tarea de investigar los delitos que se están cometiendo, que se cometieron. El Movimiento Nacional propone una reforma a la ley orgánica de las diferentes procuradurías o fiscalías, igual a la Fiscalía General de la República, para que las áreas de seguridad están a cargo de policías preventivos y que con ello se le quite la carga de trabajo a los policías de investigación, para que el Ministerio Público gire oficios de custodia a la Secretaría de Seguridad Pública, en este caso podría ser a la Guardia Nacional, de que los detenidos sean custodiados por estas instancias y no por la Policía de Investigación. Queremos decirles que en el caso de la Ciudad de México tenemos cargas de trabajo bastante fuertes, carpetas de investigación donde ya existe un rezago grande. ¿Por qué? Porque los policías de investigación en otras administraciones, no en esta que está ahorita, han sido utilizados para llevarlos a otras cosas, los distraen como recursos humanos y no se les permite investigar los delitos. Es lo que está proponiendo el Movimiento Nacional. Son dos cosas importantes, la reforma al artículo 123 y también una reforma a la ley orgánica de las diferentes procuradurías y fiscalías y a la Fiscalía General de la República. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, licenciado Bernal. Llamamos a la mesa al licenciado Castro Lainez y luego a David Chong, al doctor Chong. Muchas gracias. Castro Lainez, por favor. Está de calado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Senador Macedonio, muchas gracias. Le agradecemos muchísimo la apertura del espacio, lo reconocemos realmente, las organizaciones, por lo menos de las que tenemos conocimiento. Celebro mucho que haya caras conocidas con trayectoria policial, eso es bastante bueno, porque sabemos de lo que estamos hablando. Celebro mucho también su camaradería y su romanticismo. Me voy a levantar porque tenemos 4 horas y media aquí y creo que también es injusto.
Y me refiero principalmente a aquellos que no están en sillas acolchonadas, sino en esas sillas incómodas, y que han estado escuchando mucho bla, 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 y mucho choro, por supuesto con mucho valor, la disertación del maestro Arango, muy reconocida. Señores, pero el que les habla, el humilde servidor que les habla, ha sido policía de calle. Hemos estado 18 años en las calles y sí hemos confrontado a la delincuencia, pero no hemos sido estigmatizadores. Nosotros no calificamos a muchos. Por eso es que ese argot de que ya no hay policía, lo diserto mucho, senador Macedonio, muchísimo. Hay muchos policías y yo creo que somos más los mejores o los buenos que los malos. El problema de nuestro movimiento, el movimiento que nosotros detentamos, es que nosotros aseguramos, de verdad aseguramos que no existen policías corruptos, no existen militares corruptos, tampoco doctores y mucho menos senadores corruptos. Existen ciudadanos corruptos que se hicieron senadores, que se hicieron políticos, que se hicieron policías y que ingresaron a la fila de los bomberos. El problema sí, han acertado mucho y tenemos exactamente, sí, ahí la cura y la clave, prevención del delito. El policía puede estar confrontando a la delincuencia a diario, no asesinamos, confrontamos, repelemos, neutralizamos un mal, pero no somos asesinos, no nos formaron para ello. Muchas gracias. No nos formaron para ser asesinos. Existe mucha frase coloquial que utilizan muchas personas para referirse a nosotros. Señor, este policía hoy viene a pedir respeto. Es momento de que respeten a los policías, porque lo que menos ha hecho la ciudadanía en ese doble discurso es justamente respetarnos. Yo creo que ya basta de eso. No son los federales los que aceptan 5,000, ni tampoco los municipales los que aceptan 500. También hay buenos policías, policías que han estado en los momentos en que se han necesitado, pero que nos han dejado. Y recuerdo la frase y la mención que hace Ramón Bernal acerca del 123. En pocas palabras, y traduciendo un poco lo que dice la Carta Magna, 123, apartado B, fracción 13, párrafo segundo. Este debería ser un tema toral aquí. Nos pasamos el tiempo hablando de otras cosas. Señores Calderón y otros atrás, y otros mentalistas, y otros que dicen que conocen la seguridad en México, se les ocurrió la genial idea de decir que ahora, cuando un policía, perito o ministerio público enfrente un procedimiento penal o administrativo en contra, aún demostrando que es inocente, no podrá ser reincorporado a su servicio. Y así está en nuestra Carta Magna. Y así decimos que es una gran Carta Magna la que tenemos. Y pedimos respeto para la Constitución. Así, de esa manera, con un primero constitucional que dice que todos somos iguales, pero un 123 que dice, no, ¿qué crees? Que sí, pero no. Sí somos iguales, pero ustedes no. Imagínense un sujeto que ha entregado por convicción su carrera policial. Imagínense que lleva 28 años de servicio, que está a punto de jubilarse, y por una mala pasada de un mando, porque los ponen desde la política, un mando que no tiene la competencia para tener el cargo, trata de hacer cosas en contra de esta persona y le coarta por completo su plan de vida. Llega a su casa derrotado y le dice a su familia que ya no tiene, que ya se quedó sin trabajo y que no puede ser reincorporado, que es inocente pero no puede ser reincorporado. Así estamos los policías de pateados, así está la seguridad. Pero sí nos devanemos en muchos temas de seguridad y hemos escuchado, por lo menos este servidor y muchos de mis compañeros aquí, hemos estado presentes con María Elena Morera, con López Portillo en Incide, Roberto Hernández con presunto culpable. Conocemos las cosas, conocemos las causas. ¿Y en qué momento, señores, mientras este sujeto está aquí, cuántos policías están muriendo en cumplimiento de su deber? ¿Cuántos más esperan en sus carteras que de verdad les llegue un aumento pequeño? Señores, estamos en un México actual en donde un pipero de gas va a cobrar 29,000 pesos. Pero el policía más raso de la guardia va a cobrar 26. ¿En qué país vivimos? ¿Cómo vamos a discutir hacer ese discurso? ¿Cuánto cuesta el litro de agua embotellada aquí en México? ¿Y cuánto el litro de gasolina? Y todavía nos seguimos debatiendo y todavía seguimos poniendo cosas. Es bien sencillo, de verdad. La política se rebasó mucho en México. ¿Por qué? Porque no se ha hecho política. Durante mucho tiempo lo que se ha hecho es grilla. Y el cáncer de las instituciones justamente fue esa grilla. Cuando la política incidió en las instituciones, todo se vino abajo. Porque entonces ocuparon al policía
para hacer guardaespaldas, para ir a cuidar su casa, para ir a cuidar muchas cosas de los políticos. Y no hablo mal, tampoco generalizo porque no me gusta hacerlo. Hay muchísimos políticos en todos los partidos que valen la pena, pero actualmente nos permea un ambiente de completo divisionismo. O estamos con el rojo, con el azul, con el verde o con el amarillo. Y esos, señores, la grilla política de México y la religión han sido los peores males de este país. No hemos querido avanzar, pero por algo, porque no nos unimos, porque no queremos unirnos nosotros, porque siempre estamos con quien nos conviene o hablando lo que no queremos hacer. Señores, en el discurso de hoy, y si me vetan, pues ni modo, ya saben, a algunos les digo, ya saben cómo soy, para qué me invitan. Igual me vetan y no volvemos a estar. Pero sí tengo esta oportunidad de verdad de hablar, que tenemos escuchando un discurso político desde un senador que parece que tiene que pagar una cuota y mencionar al Ejecutivo 6 veces. No se vale. ¿En qué momento vamos a separar los poderes y vamos a tener autonomía? Judicial con judicial, legislativo con legislativo y ejecutivo como tal. ¿Cómo juzga un policía cuando le dicen que se va a crear la Guardia Nacional? Lo primero que sienten muchos policías es que a nosotros ya nos desdeñaron. Nosotros somos los malos, ya no servimos. Y esto parece moda. Al rato viene otro y entonces pone otro nombre. Ahora quiero boinas azules, ahora quiero gendarmería. Y lo demás, y la gente que está aquí, que se ha rifado a diario, que trabaja 24 horas por 24 horas, que eso es inhumano en cualquier momento, ¿en qué momento nos van a dar esa justicia? De verdad quisiera que muchos que no entienden todavía o no comprenden el trabajo de un policía estuvieran 24 horas lúcidos para que regresen a sus casas con sus hijos y con su familia y tengan que estar realmente en esa diversión, en ese esparcimiento que es necesario. ¿En qué momento al policía le van a valorar su estado psicológico? Porque si algo padecemos muchos, justamente es de problemas psicológicos por la institución y cómo nos tratan. Hay una policía enferma. ¿En qué momento se va a vincular el ISSSTE justamente al aparato de justicia? Porque en todos los lugares que hemos acudido como clínicas, hay psicólogos haciendo servicio social, pero nadie que te diga estás enfermo, tú no puedes estar ahorita como activo un policía. ¿En qué momento se van a preocupar por nuestra salud? No hay mucho que buscarle. ¿Quieren el apoyo de policías? De verdad, antes de que estalle la rebelión azul, cuiden a sus policías, preocúpense, de verdad, denle mejores salarios y denle mejores horarios, por salud. Si no, señores, estos eventos se van a sumar y así nos va a pasar la noche y no se va a arreglar mucho. De verdad, unámonos todos y todos exijamos con fundamento, en un diálogo sano como el que hoy celebro de verdad, el que juntos saquemos esto adelante. Porque este país, mentira que va a cambiar con un solo hombre, mentira que va a cambiar en 6 años. Este país necesita más tiempo, pero necesitamos abatir nuestra doble moral, asumir nuestro compromiso, asumir que nos pasamos un alto y lo primero que queremos es que nos hagan el paro, así se dice. Y quisiéramos que estuviera un policía todos los días afuera de nuestra casa diciéndole, señora, a la orden, aquí me quedo a cuidarle. Y cuando regresa de su jornada esa persona, señor, sin novedad, su esposa fue al mercado y sacó al perrito también. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que el discurso de la protección, el discurso de la prevención, tiene que ver solamente con hacer tareas policiales. ¿En qué momento hemos comprometido como gobierno a la ciudadanía a una seguridad humana? ¿En qué momento si seguimos linchando al policía? A los políticos les ha resultado bastante gratuito, echaron la culpa, La culpa la tiene el policía, el iletrado. Muchos ya tenemos grados, ya estamos en otras instancias, pero los necesitamos a ustedes, de verdad a ustedes, con un discurso real, no comprando demagogias, ni discursos tampoco. Señores, su servidor también es arqueólogo, y con justa razón yo les ofrezco a los senadores darles un curso de arqueología y de historia. Porque esta, señores, no es la cuarta transformación. Llevamos por lo menos 8 y para eso hay que leer historia. No solamente usarlo como eslogans. Con perdón de verdad de quien se sienta ofendido, es momento de verdad de poner las pilas. Podría hablar de muchos méritos que tiene mi organización y algunos de los que ha hecho como ente particular un servidor. No tiene caso de verdad. Solamente sepan que en un servidor está alguien que realmente tiene la vocación de servir. Porque eso somos, servidores. En el momento que lo requieran, Señor, estamos a la orden. Y a su servicio, muchas gracias y perdón.
Otra vez en el uso de la palabra. Miren, de entrada, pues todos ya saben que pueden venir a hablar lo que quieran hablar. Aquí no hay cortapisas ni hay, ¿cómo le llaman? Coartar su libertad de expresión. Yo esté o no esté de acuerdo con lo que digan, voy a defender su derecho a decir las cosas. De eso se trata ahora. Nunca como ahora el Senado había abierto sus puertas. Nunca como ahora. En encuentro, en foro, en donde todos los que fueron convocados abiertamente se inscribieron para venir a dejar sus ponencias. Mire, el asunto de la policía. El problema es que hay encuestas donde se le pregunta a la gente, ¿a quién le tiene más confianza? ¿Al soldado militar o al policía? ¿Y qué creen ustedes? ¿Cuál es el resultado? Al soldado. Licenciado Castro me da la razón. Al soldado. Y lo dije hace rato, en este momento la única institución de honor, de prestigio y de fuerza, pues es el ejército, son las Fuerzas Armadas. La policía por muchos años ha sido marginada en sus derechos laborales y en sus derechos humanos y ha sido maltratada. Y a estas alturas prácticamente ya sometida en varios estados de la República, sobre todo los municipales. Por eso mucha gente pues tuvo que tomar las armas y se llaman policías comunales, policías las comunitarias, las autodefensas, pues que estamos viendo precisamente por la falta de resultados de seguridad y de operatividad en las policías. Y más tristeza da ver cómo la policía está contaminada o es parte del crimen. Esto ha venido escalando, de modo tal que antes decían la policía colaboraba con el crimen, ¿no? Y luego es parte ya del crimen. Y eso es grave, o sea, no hay que cerrar los ojos a una realidad. Y la preocupación de varios compañeros ponentes es precisamente dignificar el trabajo de la policía. Antes de comenzar el foro, yo di una rueda de prensa allá afuera y dije, no hay cuarta transformación si no se toma en cuenta al policía municipal y al policía estatal. Si se les toma en cuenta, sí hay cuarta transformación. La célula principal de la seguridad comienza desde la comunidad, comienza desde el municipio. Eso es lo que yo dije allá hace rato. Pero para esto tenemos que fortalecer a la policía. Y hace rato yo dije parejo, no nada más a la pura policía. Y cuando digo prácticamente, pues no hay policía, o prácticamente son los mismos. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Dignificar el trabajo de la policía y también hay que dignificar el trabajo de la política, porque también decimos todos son iguales. No, hay sus diferencias. Y cuando hablo del presidente Andrés Manuel, es porque yo les tengo que decir que yo creo en Andrés Manuel López Obrador, yo creo en su trabajo, en el que está haciendo, y tenemos que creer en alguien, porque vamos a estar peor o muy mal, pues si no creemos en nadie. Hace rato les decía, les tenemos un gran reconocimiento a las Fuerzas Armadas, pero también les tenemos una gran desconfianza. Y entonces qué tremenda contradicción de que les tengamos un gran reconocimiento y a la vez una gran desconfianza de que vayan a violar los derechos humanos. Mire, yo no soy militar, presido la Comisión de Defensa Nacional porque nadie la quería.
y no soy lo que quieren, pero es lo que hay. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Abonando nuestro mejor esfuerzo para que esto se mejore. Y vamos a encontrar voces diversas, distintas, pero vamos a coincidir finalmente en que el país quiere seguridad. La gente quiere seguridad en la calle. A mí me lo han dicho, Félix, a mí no me importa si se redujeron el salario, si ganas ahora 105,000 en lugar de 600,000 de antes. Si tú quieres puedes ganar el millón. El problema es que quiero que me dé seguridad en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, en mi calle, en mi comunidad. Quiero seguridad. Y ese es el problema que tenemos ahora, la inseguridad. Y cuando le preguntamos a la gente, oye, ¿cuál es tu problema número uno? En todos los estados tenemos las gráficas, compañeras y compañeros. En el 1, inseguridad. En el 2, corrupción. Y muy despegado, el porcentaje de la corrupción con lo de la inseguridad. ¿Cómo va a haber seguridad si hay corrupción? El punto número 1 es la corrupción. Si se combate la corrupción, pues va a haber seguridad. Pero si no se combate la corrupción, no va a haber seguridad. Entonces es necesario que estos temas que son delicados, pero es necesario que los digamos aquí, los pongamos sobre la mesa. Yo sí estoy de acuerdo de que haya Guardia Nacional. Por supuesto que estoy de acuerdo. Y por supuesto que creo en el Ejército como una institución respetable, de honor, de lealtad. Y van a decir, bueno, ¿y los policías, pues? Pues los policías también deben de ser parte de, tienen que estar allí, tienen que estar. ¿Por qué? Pues porque son la célula, son la base. Porque si no, mire, nada más estamos flotando con una Guardia Nacional arriba y abajo, ¿qué? Ajá. ¿Qué va a pasar si no está la policía municipal o si no está la policía comunitaria? La policía comunitaria tiene que existir y va a existir con permiso o sin permiso del gobierno. ¿Por qué? Porque es una policía comunitaria reglamentaria y reglamentada a nivel internacional. Son comunidades indígenas que se organizan. Vayan a un pueblo indígena guerrero, van a respirar tranquilidad, absoluta tranquilidad. La región más tranquila y pacífica de Guerrero es la montaña. Y de las regiones más violentas, pues mi tierra caliente, Acapulco, Iguala, Chilpancingo, para donde le den. Y lo tenemos que decir, porque lo otro es no decirlo, porque si no lo digo, soy un buen guerrerense. No, hay que decirlo. Por eso ahora dentro de las estrategias del presidente es que se van a los estados con más violencia, con mayor violencia. Y necesitamos aprobar aquí un marco jurídico para la Guardia Nacional. Unos dicen, ¿por cuánto tiempo? ¿Va a ser para siempre o por un tiempo? Pues nosotros planteamos que sea por un tiempo, 3 o 5 años, hacer una evaluación, si funciona para adelante y si no, se quita. Pero hay otros que dicen, oye, no, pues es que tiene que ser para siempre, una Guardia Nacional para siempre. ¿Por qué? Porque eso le va a dar más certeza al soldado y al policía. Esos temas que no lo hemos tocado ahorita porque estamos hablando de todo y como que lo de la Guardia Nacional es un tema que podemos darle otro tratamiento en otro foro, porque vea cómo se llama el foro, ¿no? Entonces es un todo, abarca un todo y aquí se escucha, repito, a todos, a todos. Y si se tiene que hablar del presidente, por supuesto que tiene que hablar del presidente.
¿Por qué? Porque, bueno, hubo presidentes que sacaron al ejército a la calle. Hubo un presidente que se puso un saco militar y le quedó largo de las mangas, ¿no? Y se puso ¿cómo le llaman? Su gorra de comandante supremo. Y dijo, se declara la guerra al narcotráfico. Y los que saben de guerra, pues saben que una declaración de guerra tiene protocolos, hay cánones en esas declaraciones de guerra y organismos internacionales intervienen cuando hay una declaración de guerra. Y vean cuántos muertos ya van miles y miles y miles en una guerra que no se le veían ni los pies ni la cabeza. Entonces, por eso Andrés Manuel López Obrador, ya van las 9 veces que lo menciono, faltan otras 9, dijo, se acabó la guerra, se acabó la guerra, se acabó la guerra. Y mucha gente no muy bien entendió cómo que se acabó la guerra. Es que no debió haber existido nunca la palabra guerra. Vean el significado de la palabra guerra. Pues cuando un presidente de la República dice, le declaro la guerra, oye, ¿la guerra? Bueno, ¿sí saben qué es la guerra? No. Es un conflicto armado, bélico, armas letales y va a haber muertos. Esa es la guerra. No traen una rosita. No es. Imagínense el significado de la palabra guerra. Y un presidente de la República declara la guerra de manera irresponsable. Por eso, compañeras y compañeros interesados en la seguridad nacional, en la seguridad pública, que saben qué es la seguridad nacional. Y en la seguridad nacional, ¿qué implica? Seguridad social, salud, vivienda, ¿qué más? Educación, alimentación. Pues esa es la seguridad nacional. Y lo dicen, es que los militares violan los derechos humanos y van a violar los derechos humanos. Miren, no nomás los militares, si ese fuera el caso. Cuando muere una mujer de parto, ¿no es una violación a sus derechos humanos? La señora tiene derecho a dar a luz en un hospital. Cuando un niño muere picado de un alacrán, ¿no es una violación a los derechos humanos? Que no debería ocurrir y ocurre en nuestro país. Entonces, cuestión nomás de enfoque y de cuadratura, y yo creo que vamos a encontrarle la salida y la solución aquí. Y repito, todas las voces aquí son bienvenidas, todas. Esto es de lo que se trata, de que haya discrepancia, de que haya análisis, de que haya debate. No todos somos una sola posición, una sola voz. Aquí tiene que haber de todo. Y todos van a hablar, todos los que quieran hablar, todos van a hablar. Ya van a ser las 3, pero aquí podemos estar hasta las 9 de la noche, canal del Congreso. Dice que son los foros más largos, los nuestros, pero no hay límite, de verdad se los digo, pueden hablar todo lo que quieran y decir todo lo que ustedes consideren que aporta para la patria, para la nación, propuestas, ¿no? Y protestas también, lo que quieran, pero lo mejor que podemos abonar y aportar, porque a eso venimos, a escucharnos y aportar. Gracias. Muchas gracias por su opinión, senador. Le damos el uso de la voz a David Chong y sigue Gaspar Palacios, por favor. Gracias, general. Gracias, senador. Con buen personal, hasta el peor de los sistemas puede funcionar. Con mal personal, hasta el mejor de los sistemas va a fracasar. Cada 6 años parece que somos bien creativos y creamos nuevas soluciones, nuevas policías, llámese como se llame.
Y el problema es que cada 6 años, por alguna razón, hay necesidad de reinventar. La profesión de la seguridad, y digo de la seguridad en general, no solamente policías, es de alto riesgo. El profesional de la seguridad, llámese policías, llámese Fuerzas Armadas, llámese rescatistas, protección civil, bomberos, es el único que sale todos los días de su casa sin saber si va a regresar. Es el único, en algún foro les preguntaba, ¿arriesgaría usted su vida por 15,000, por 20,000 pesos mensuales, por alguien que ni se va a enterar y si se entera no se lo va a agradecer? ¿Y qué creen que dijo el 80% de las personas? Dijo no. En todo trabajo, en todo oficio, hay 2 factores: aptitud, la capacidad para hacer, y actitud, la voluntad para hacer. En los programas de formación policial se ha enfocado sobre todo la aptitud, la capacitación, la certificación, controles de confianza, pero hemos olvidado la actitud, la voluntad para hacer. Siendo como es el profesional de la seguridad una actividad que debe ser reconocida como de alto riesgo, debe por lo tanto dotárseles de las condiciones laborales de una profesión de alto riesgo. La propuesta de SEAS México, que la venimos arrastrando desde hace un par de sexenios, es muy sencilla. No importa cómo la quieran llamar, no importa el nivel. Debemos darle al profesional de la seguridad 2 cosas: condiciones laborales que permitan y propicien su efectividad y una calidad de vida digna. ¿A qué me refiero con condiciones laborales? Ejemplo, como forma indispensable, desterrar totalmente los turnos de 24 por 24. Eso es inhumano. A las 10 o 12 horas, aquí los compañeros con experiencia de campo me podrán desmentir, están total y absolutamente fundidos. Y el delincuente no va a tener misericordia de decir, mira, vamos a esperar a que llegue el siguiente turno porque estos ya están cansados. Los turnos de 24 por 24 en seguridad pública o seguridad privada son inhumanos y van contra cualquier efectividad. Hay que darles, efectivamente coincido, condiciones especiales, no porque sean algo especial, sino simplemente porque es una profesión de alto riesgo. Tratamiento médico especializado en trauma, en auxilios psicológicos, pero no solamente eso. Algo muy importante es acabar con la impunidad. Se acusa a los policías de corruptos, tal vez, pero no es la tropa la responsable. Son los mandos medios que exigen una cuota por asignar una patrulla, por asignar una esquina. Y ni modo que el policía creo que no trabaja por hobby, que tiene una fortuna de dónde sufragar sus gastos. Si le exigen una cuota y no tiene otro medio de vida, ¿a qué lo obligan? A participar en esas prácticas de corrupción. Nuestra propuesta, entre otras que podrán descargar porque es muy amplia, es integrar testigos sociales para la asignación de puestos, de funciones, de desempeños en base a méritos. Que las sanciones no sean arbitrarias y discrecionales, eso de que te arresto porque me caíste mal o porque llegaste 2 minutos tarde y no eres mi cuate. Condiciones laborales que propicien la efectividad. Quien no ha montado guardia a las 4 de la mañana con ese frío que hace que se cierren los ojos, no sabe de lo que se trata el trabajo de campo. Quien ha montado guardia después de 12 horas a pleno rayo del sol y sin tiempo